Dios les bendiga rica y poderosamente. Hoy quiero compartir con ustedes un estudio muy importante y cómo nosotros podemos entender Génesis capítulo 6, verso 3 en adelante. La palabra de Dios dice de que en ese tiempo habían gigantes. Hoy quiero compartir con ustedes para que conozcamos quiénes eran esos gigantes y cómo se relaciona con los hijos de Dios. Para eso vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a leer Génesis capítulo 6. Pero antes quiero darles un saludo a ustedes que están viendo este video, a los que van a ver este video a través de Facebook Live y a través de YouTube. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube. Busquen Juan Prédicas, Estudios Bíblicos Centro Cristocéntrico en YouTube. El objetivo es dar a conocer la palabra de Dios, traer el mensaje de salvación a través de los medios que el Señor nos ha permitido obtener, ¿verdad? Estos aparatos para poder transmitir y poder dar a conocer la palabra del Señor. Entonces les decía que Génesis nos habla de hombres diferentes a hombres comunes. Dice la palabra de Dios que habían hombres que eran gigantes, fuera de lo común. Génesis capítulo 6, verso 3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Gloria a Dios. Estamos viendo nosotros una generación perversa en los tiempos de Noé. Una generación, hermanos, que pecaba continuamente. Una generación que estaba viviendo apartada de Dios. Y cuando se vive apartado de Dios, no podemos pensar cosas buenas. Amén, porque la fuente de pensamientos buenos es Dios. Al estar apartado de Dios, entonces nuestra mente está conectada con malos pensamientos impulsados por el enemigo. Entonces Dios creó al hombre al principio. Dice la palabra que lo creó a su imagen y semejanza. Esto quiere decir, si nosotros tenemos a Dios como nuestro creador, un Dios perfecto, un Dios sin mancha, quiere decir que Dios nos creó al ser humano también a perfección. Entonces el diseño original de Dios al hombre era un diseño perfecto. Amén. Pero ¿cómo fue que el hombre entró a otra dimensión? O sea, entró, hermanos, en pecado. O sea, perdió la originalidad de la creación, perdió la perfección a través del pecado. Nosotros podemos ver de que el primer pecador registrado en la Biblia, hermanos, es Satanás, el diablo, como dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, nos dice que el primer pecador es Satanás. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Entonces, nosotros ahora conocemos que el primer pecador en la historia es Satanás, el diablo. Amén. Y el diablo fue el que influenció la rebelión de los ángeles en contra de Dios. Amén. Nosotros podemos encontrar también en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, al libro Apocalipsis, capítulo 12, verso 9, cómo nos habla también de la rebelión de los ángeles. Dice el verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, el diablo y un ejército de ángeles se rebelaron en contra de Dios, y la rebelión en contra de Dios consumó el pecado. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice la palabra de Dios: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces nosotros, hermanos, estamos viendo los primeros pecadores en la historia. No fue Adán y Eva. Los primeros pecadores en la historia fue el diablo y un ejército, una gran parte, millones de ángeles que se rebelaron en contra de Dios, influenciados por Satanás. Fueron los primeros pecadores, fueron los primeros que violentaron el orden de Dios, el estatuto de Dios. Entonces, ¿cómo influenció esa rebelión en la humanidad? Nosotros tenemos como ejemplo, cuando Adán y Eva estaban en el huerto, la palabra de Dios dice que Dios les dijo que no comieran del fruto de la ciencia del bien y del mal. Amén. Pero nosotros conocemos la historia, como Satanás se presentó en forma de serpiente y le dijo a Eva que comiera. Pues Dios lo que no quería era que ellos fueran como él. Entonces, podemos nosotros ver que la influencia para que el ser humano llegara a pecar fue el primer pecador en la historia. Entonces, el primer pecador, el que quebrantó la ley o los estatutos de Dios en el cielo, fue arrojado a la tierra y vino a engañar a los humanos en la tierra. En este caso, a Adán y a Eva, haciéndolos caer en el pecado, haciéndoles comer del fruto prohibido. Entonces, la influencia del pecado al ser humano vino a través de Satanás. Lo mismo que hizo en el cielo, influenció a los ángeles para que se rebelaran en contra de Dios, vino a ser aquí en la tierra, vino a ser en el huerto del Edén. Dice la palabra de Dios que Él los convenció para que comieran del árbol prohibido o del fruto prohibido. Y entonces quiere decir de que los influenció a rebelarse en contra de lo que Dios les había mandado. Es ahí donde empieza el pecado de la humanidad. Por eso la palabra de Dios dice que por cuanto todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Amén, con el linaje de Adán. Pero con el linaje de Jesucristo, todos tenemos la oportunidad de poder reencontrarnos con Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos también nosotros ver quien influenció la primera muerte en la historia de la humanidad. También fue el diablo. El diablo influenció a Caín a que matara a su hermano Abel. Es que la palabra de Dios dice de que el diablo ha venido a matar, hurtar y destruir.
Él desde el principio vio la creación perfecta de Dios, vio al ser humano hecho a imagen y semejanza, y por eso se lanzó en contra de la humanidad, amén, para que nosotros perdiéramos lo original, la perfección, y influenció, hermanos, al ser humano a pecar, amén. El primer asesinato fue influenciado por Satanás, como dice la palabra en 1 de Juan 3:12, dice, vamos al 11, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Entonces, ¿quién influenció a Caín para que matara a Abel? Dice que Caín, hermanos, era del maligno, el maligno, o sea, Satanás era el dueño del corazón de Caín. Amén. ¿Por qué? Porque Caín estaba contaminado. Caín miraba en Abel como un adversario. Miraba en Abel a un hombre, a un joven próspero, a un joven hermano que tenía y caminaba bajo la bendición de Dios. Y eso provocaba en él, influenciado por Satanás, envidia, hasta que llegó y cometió el primer asesinato marcado en la historia de la humanidad, como lo dice el libro de Génesis. Entonces podemos ver nosotros la influencia de Satanás en la humanidad, cómo ha influenciado desde el principio, hermanos, para que la humanidad se sumerja en la maldad, para que la humanidad, hermanos, pueda matarse unos con otros. Todo esto es la obra de Satanás. La palabra de Dios dice de que en el tiempo de Noé habían hombres gigantes. Hombres, hermanos, que la Biblia no describe que eran hombres buenos. La Biblia dice de que era una generación perversa, una generación malvada. Entonces, ¿cómo yo voy a relacionar estos demonios, un ejército de demonios que fueron, hermanos, sacados del reino de los cielos porque se rebelaron en contra de Dios en los tiempos de Noé? ¿Cómo lo voy a relacionar en los tiempos de Noé? Si desde el principio nosotros vemos que el diablo ha tenido influencia en la humanidad, todo aquel que no quiere estar relacionado con Dios, que no quiere someterse a Dios, hermanos, entonces está recibiendo guía de otra fuente. Nosotros tenemos al Espíritu Santo como hijos de Dios, como cristianos, quien nos está guiando. Amén. Quien guía nuestros pasos, quien nos convence de nuestros pecados, de nuestras acciones. Amén. Y nos lleva al arrepentimiento. Pero en este caso, en el tiempo de Noé, los seres humanos estaban tan alejados de Dios que para poder encontrar a un justo, hermanos, era bien difícil. Pero Dios vio en Noé un hombre que se esforzaba, un hombre que estaba apartado del mal en aquel entonces. Entonces era una generación pecadora. Dijo Dios que por cuanto la maldad del hombre era tanto, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y decretó un juicio en aquellos tiempos. Amén. Pero ¿por qué era la maldad abundante en esos tiempos de Noé? Yo quiero decirte de que la palabra de Dios nos habla de los demonios caídos. Amén. Aquí la palabra de Dios habla también y ve a hombres y dice o los llama hijos de Dios. Nosotros tenemos ejemplos en la Biblia que relacionan a los hijos de Dios, hermanos, no como seres humanos, sino que tenemos nosotros hijos de Dios que reflejan, hermanos, a los ángeles como hijos de Dios. Pero para eso yo quiero compartir con ustedes cuáles son
la hábitat de los demonios. Cuando los demonios fueron expulsados del reino de los cielos, fueron, hermanos, sacados, pero fueron esparcidos en 3 hábitats donde ellos están en este entonces. Y yo quiero compartir con ustedes Efesios capítulo 6, verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En la creación, Dios, hermanos, creó 3 cielos. Como estamos nosotros viendo en Efesios capítulo 6, dice uno, las regiones celestes. Las regiones celestes son, hermanos, donde están lo que nosotros podemos ver, los cielos. A nosotros lo llamamos, donde vemos las nubes, vemos el cielo celeste. Amén, los aires, los vientos. Esas son las regiones celestes. Quiere decir de que parte de los demonios están en los aires, están rondando la tierra. Amén. Y hay muchos hermanos que hablan de los extraterrestres, hablan de los ovnis. Amén. Pero la Biblia ciertamente ya habla de que parte de los demonios se quedaron en las regiones celestes. Entonces, nosotros podemos decir y les podemos llamar extraterrestres porque no es su hábitat la tierra, sino que son las regiones celestes. Pero en sí no son extraterrestres como muchos se los imaginan, sino que la Biblia dice que son demonios que quedaron en las regiones celestes, las cuales nosotros, hermanos, estamos combatiendo. Tenemos una batalla espiritualmente en contra de esos demonios. Amén. A través de la oración, a través de los ayunos, a través de la palabra de Dios, nosotros tenemos una guerra con esos demonios que están en las regiones celestes. Santo es el Señor. El segundo cielo de cual habla la Biblia, hermanos, está donde está la creación planetaria. Amén. Dios es el creador de todo. Dios creó los sistemas solares. Amén. Hay cosas, hay misterios que nosotros todavía no conocemos. Amén. Pero lo que nosotros hemos alcanzado a conocer, como los planetas, las estrellas, hermanos, esos pertenecen al segundo cielo de la creación. En el tercer cielo, la Biblia habla de un tercer cielo y es donde está el trono de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 12, verso 4, la Biblia nos habla de ese tercer cielo. 2 de Corintios, capítulo 12, verso 2 dice: yo conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, dice el apóstol Pablo, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal manera, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Entonces dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo, amén, conocido como el paraíso. Esto quiere decir, yo le llamo el tercer cielo, donde está el trono de Dios, donde está la casa de Dios, donde un día nosotros vamos a estar conforme a las promesas que Dios nos ha hecho a través de Jesucristo. Entonces, hay 3 cielos, amén, en la creación. Y los demonios fueron expulsados, amén, del tercer cielo. Los demonios fueron expulsados de allá del trono de Dios, por cuanto se rebelaron juntamente con Satanás. Entonces, podemos nosotros observar que el primer hábitat de los demonios, hermanos, son las regiones celestes.
Amén. Por eso cuando nosotros oramos, tenemos que orar para que el Señor limpie los vientos de toda inmundicia, de todo, hermano, espíritu inmundo, de todo demonio que ronda y que anda en las regiones celestes, anda en los vientos. Santo es el Señor. En Lucas capítulo 8, verso 26, vamos a encontrar nosotros un segundo hábitat de los demonios. Lucas capítulo 8, verso 26, dice la palabra del Señor: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Amén. Entonces estamos viendo otra hábitat de los demonios, hermanos, son o es el cuerpo humano. El cuerpo humano, como vemos nosotros este ejemplo de este hombre endemoniado, hermanos, está expuesto a ser invadido por demonios. Y no solamente por uno. En este caso dice la palabra que era una legión de demonios. Legión, hermanos, consiste en más de 200 demonios. O sea, era un hombre que estaba invadido por demonios. Era un hombre que hermanos, había abierto su corazón para que espíritus inmundos llegaran a él, amén, y habitaran en él. Entonces cuando un demonio introduce el cuerpo del ser humano, el ser humano es incapaz de pensar por sí mismo. El ser humano es incapaz, hermanos, de dar un paso por sí mismo. Es dominado. Y todo su actuar, hermano, es comandado por los demonios que están dentro. Por eso nosotros sabemos de que la palabra de Dios dice que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, le damos lugar al Espíritu Santo para que entre en nosotros, hermanos, donde la casa queda limpia para que el Espíritu Santo more y se convierta en nuestro cuerpo en el templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Cuando no está el Espíritu Santo en el ser humano, está expuesto a que los demonios entren en su cuerpo y sean dominados, sean guiados por demonios, como el caso del endemoniado gadareno. Santo es el Señor. Esa es la segunda hábitat de los demonios. Pero aquí mismo el hombre endemoniado, hermanos, le dice en el verso 31, y le rogaban, los demonios le dicen y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Entonces, el abismo es otro hábitat donde hay un grupo de demonios, hermanos, en ese lugar, los cuales van a ser sacados en los tiempos finales para, como dice la Biblia, van a ser sacados, va a venir un ángel con la llave del abismo, donde va a abrir el abismo y van a ser sacados esos demonios para que vengan a atormentar a todo aquel ser humano que se quede en la gran tribulación. Santo es el Señor. Es por eso que nosotros tenemos que esforzarnos a vivir, hermanos, en comunión con Dios, esforzarnos por hacerlo mejor, por agradar a Dios. Amén, porque queremos, no queremos quedarnos aquí, no queremos quedarnos en la tribulación, no queremos ser atormentados por demonios, sino que queremos irnos con nuestro Señor Jesucristo al sonar la trompeta. Esto es, hermanos, para todos aquellos que quieren estar con el Señor, que quieren irse en el rapto de la iglesia. Amén, tenemos que esforzarnos cada día más y más.
Amén, para poder librarnos, porque el Señor nos ha prometido librarnos del día malo. El Señor nos ha prometido sacarnos. Él ha elaborado un plan de escape para nosotros. Todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que se esfuerza por vivir en santidad, hay un camino, hay una salida, hermanos, para no pasar la gran tribulación. Y ese es el rapto de la iglesia. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Entonces yo voy a relacionar ese hábitat, hermanos, de los demonios, el hábitat en los cuerpos humanos. Amén. En los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, hermanos, la Biblia dice que eran tiempos malos. Amén. Y Dios relaciona, o la Biblia relaciona, amén, a los ángeles como hijos de Dios. Nosotros tenemos, hermanos, muchos creen de que estos hijos de Dios, amén, eran descendientes de Seth. Pero acuérdense que todo aquel, hermanos, que es conocido, o la Biblia lo reconoce como hijo de Dios, es porque se esfuerza a vivir en santidad, a vivir en comunión con Dios. En el caso de los tiempos de Noé, hermanos, la Biblia dice de que todos estaban, amén, excepto Noé, viviendo una vida de maldad. Entonces el libro de Job nos habla, Job capítulo 1 nos habla, amén, de cómo se reconoce los hijos de Dios. Santo es el Señor. Job capítulo 1. Job capítulo 1, verso 6. Dice la palabra de Dios: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces estamos viendo los hijos de Dios, hermanos, eran los ángeles. Amén. Y nosotros sabemos que el diablo, Satanás, era un querubín. Amén. En aquel tiempo, hermanos, antes de rebelarse en contra de Dios, él tenía el derecho de entrar. Amén. Pero en este caso se había colado. Amén. Porque ya había sido expulsado del reino de los cielos. Y entre ellos dice que iba Satanás, reconocido también como hijo de Dios. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, que en el libro de Génesis habla, amén, que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Entonces, ¿cómo puede ser de que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres? Como les decía, muchos piensan de que son del linaje de Seth, el hijo de Adán. Amén, pero ya nosotros conocemos el hábitat de los demonios. Amén. Para los tiempos de Noé, ya los demonios habían sido expulsados. Ya los demonios habían influenciado a pecar a Adán y a Eva. Ya los demonios habían influenciado, Satanás había influenciado a Caín a que matara a su hermano. O sea, en otras palabras, yo quiero decirte de que los demonios habían poseído a la mayor parte de los seres humanos. Amén. Donde el hábitat de los demonios eran los cuerpos humanos. Amén. Y estos demonios, hermanos, que se conocían como hijos de Dios, ángeles, hijos de Dios, al rebelarse en contra de Dios, al rebelarse en contra de los estatutos, en contra de todo el orden de Dios, dejaron ese privilegio de decirles ángeles de Dios. Amén. Ahora se les conoce como ángeles caídos o demonios. Entonces, quiere decir de que ellos influenciaban a los hombres, al ser humano, a que, hermanos, pusieran su mirada en las mujeres, los hijos de los hombres, para poder estar o siempre estar en contra del orden de Dios. Entonces nosotros sabemos, como dice la palabra del Señor, que los ángeles no pueden procrear. Amén. Los ángeles son seres espirituales que no pueden procrear hijos, no pueden funcionar naturalmente como un hombre natural.
Amén. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que estos hombres se unieron a las mujeres de aquellos tiempos y procrearon hijos? Claro, ahí es donde entra, hermanos, de que no fueron ellos directamente, sino que fueron los seres humanos impulsados, saciando los deseos de los demonios. Amén, porque acuérdense que ellos, el objetivo de los demonios, el objetivo del diablo era violentar el orden de Dios. Y eso era violentar el orden de Dios, instruir, guiar al ser humano a pecar. Amén, y meterse con las mujeres de las hijas de los hombres. En Mateo capítulo 22, verso 30 dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, no van a tener necesidades naturales nosotros cuando resucitemos. Amén. Entonces aquí habla de que los ángeles no tienen necesidad. Amén. Pero, hermanos, a estos ya dejaron de ser ángeles. Estos se convirtieron en demonios. Amén. Y los demonios van a estar todo el tiempo en contra del orden de Dios. Entonces, yo los vinculo, amén, como los que penetraron, como el endemoniado gadareno, a los seres humanos, a los hombres en aquellos tiempos. Miren, nosotros tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios en ningún momento dice de que los hijos de Dios eran estos hombres gigantes. No, dice que existían los gigantes. Amén, pero cuando nosotros vemos de que se llegaron a las mujeres, a las hijas de los hombres, la Biblia dice de que de esa unión nacieron otros gigantes. Entonces podemos pensar nosotros de que eran los gigantes que se unieron a las mujeres. Amén, para seguir el linaje, y salieron, amén, con el mismo linaje, con los mismos genes, amén, hombres gigantes. Pero todos, hermanos, fueron impulsados por los demonios. Por eso nosotros podemos decir ahora que estos hijos de Dios, hermanos, no fueron hombres naturales, sino que fueron demonios que penetraron los cuerpos de los hombres para hacer perversidades, para hacer, hermanos, pecar a la humanidad. Y dice en la Biblia de que día con día iba un aumento el pecado, y por eso Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, se arrepintió de haber hecho toda la creación, y Él decretó juicio en ese tiempo, hermanos, a través de un diluvio. Él quería desarraigar a toda la creación, pero tuvo compasión, tuvo misericordia, porque entre todos había un hombre llamado Noé que se había guardado, un hombre llamado Noé, hermanos, que era el único que podía escuchar la voz de Dios en intimidad, era el único que estaba en santidad, apartado para Dios. Entonces Dios tuvo misericordia, y esa fue la oportunidad para que el